Shalom. Bienvenidos hermanos. Hoy estamos como todos los Shabbats y como lo vamos a estar hasta que regrese nuestro Señor estudiando Torah, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, quien llegó a la sinagoga en Nazaret y a donde fuera, y conforme a su costumbre, dice Lucas, se levantó a leer y leyó la sección de los profetas, complementaria a la sección de la Torah que vamos a leer. Hoy corresponde la parashá que se llama Toldot. Toldot. Esta palabra la han traducido de muchísimas formas. La han traducido como historia, como genealogía, etcétera, etcétera. La palabra Toldot básicamente significaría algo así como los partos. Los partos, es decir, se está refiriendo a quienes se engendraron o fueron engendrados. Y así empieza, ¿no? Porque todo lo que viene a continuación habla de quién era el padre de Yitzhak. Dice, estos son los Toldot de Yitzhak, es decir, el orden de nacimiento, ¿no? Hijo de Abraham, punto. Abraham engendró a Yitzhak. Y fue Yitzhak de 40 años cuando tomó a Rivka, hija de Tuel, el arameo, desde Padán Aram, hermana de Labán, el arameo, para sí por mujer. Vamos a leer de nuevo. Recordemos que en el relato anterior ya Abraham había ordenado ir a buscar la esposa, ¿cierto? Y aquí está haciendo un recuento entonces. Algo que no nos había dicho la parashá anterior, nos lo está diciendo aquí. Que Yitzhak era de 40 años cuando fue y tomó por mujer, ¿verdad? O sea, cuando tomó a su esposa Rivka, hija de Tuel, ¿cierto? Desde Padán Aram. Y da un dato enseguida, además, que esta mujer era hermana de Labán, el arameo, quien más adelante se convertiría en el verdugo de Jacob, su hijo. ¿Está claro? Isaac más adelante engendra a Jacob y a Esab. Jacob le toca salir huyendo y se termina yendo a la casa de Labán, que es el hermano, o sea, su cuñado. Su cuñado, para decirlo en términos modernos y no tan enredados. Entonces su hijo se va a donde su cuñado, básicamente. Entonces mira lo que viene aquí a continuación. Y oró, pero la palabra que aparece ahí, orar, no es común, no es la palabra común para orar. La palabra que sale aquí en hebreo indica que él simplemente estuvo insistiendo de una manera incesante, diría yo, pero no es exacto. Simplemente no dejó de clamar. Aquí dice, y clamó Yitzhak a Hashem en frente de su esposa, en lo concerniente a su esposa, porque ella era estéril, y Hashem le resolvió, y ella concibió Rivka, su mujer. Fíjense ustedes, cuando nace, eso lo dice, creo que es al final, ¿cierto? Aquí no lo dice enseguida, pero al final, te dice que cuando nació Esab y Jacob, Yitzhak tenía 60 años. O sea que se pasó 20 años orando, ahí clamando al Señor. ¿Ya? 20 años. Tranquilo. De acuerdo a lo que habíamos estudiado la última vez, pues esto es algo bien interesante, porque por eso la palabra no es orar, por eso lo he dicho, porque precisamente habíamos aprendido hace poco, ¿verdad? En la parashá anterior, que ya Dios sabe, simplemente Dios sabe, que no teníamos por qué estar clamando de día y de noche, como rogándole a Dios por algo que Él finalmente va a hacer. Y era así, ¿no? ¿Por qué? Porque ya Abraham, él era producto, propio Isaac era producto de un nacimiento sobrenatural. Él sabía que su mamá era estéril, igual Dios le hizo concebir. Entonces por eso la palabra que sale allí orar es un poco difícil de traducir, porque no hay un correspondiente en español. La idea cuál es, simplemente que él de vez en cuando, ¿cierto?, insistía sobre este punto, esperaba, ¿ya? Recordaba, sale el verbo atar, la raíz atar, que es muy extraña, yo creo que es una de las pocas veces que sale en la Biblia,
¿ya? Y lo han traducido como orar, pero no es la palabra común para orar. O sea, ahí no podemos concluir que él está orando todos los días durante 20 años. ¿Y orar cómo? Orar es lehitpalel. El verbo lehitpalel es para orar, el típico. ¿Ya? Este es el apropiado. Hay otros, vayithanen, leshavea. Hay otras palabras más comunes para la idea de orar, de clamar. Inclusive el verbo gritar. Ta'akti, grité al Señor. Se usa más ta'akti que esto, pero sale allí. ¿Ya? Simplemente está diciendo que él se refirió a Hashem, ¿cierto? Y no se sabe en qué punto de esos 20 años, porque pudiera ser que de pronto en los primeros años ellos intentaron, como es normal, ¿no? Toda pareja de pronto intenta los primeros años y pasan de pronto 5 años y ve que no ha pasado nada, entonces ahí se produce ya como la diligencia, ¿no? Entonces es lo que más o menos traduciría aquí la palabra diligencia, ¿ya? ¿Y qué ocurre a continuación? Dice que ella quedó embarazada, no dice en qué punto, ¿cierto? Simplemente sabemos que al final, 20 años después, es que queda embarazada, ¿cierto? Y dice, y los niños en el vientre de ella, en su interior, se apresuraban, o sea, se movían rápidamente, es lo que está diciendo, ¿ya? Se movían muy rápido, se revolvían, sería la palabra, ¿ya? Y dijo, si así es, ¿para qué estoy yo? ¿Ya? Y fue a investigar a Adonai. Investigar. Piensen ustedes qué palabras tan curiosas estamos viendo ya. Fue a investigar. Lidrosh. Investigar por qué se movía. Sí. Lidrosh. Lidrosh. Es decir, que había algo anormal, algo no común, y eso la motivó a ir a investigar. Es de que no dice orar, no dice clamar, no dice nada, simplemente fue como a preguntar. Bueno, ¿y esto por qué? Curioso, ¿no? Sí. Y luego dice, y le dijo Hashem a ella, dos goyim, sí, están en tu vientre, y 2 naciones de tus entrañas serán separadas. Así dice. Y una nación versus otra nación se fortalecerá, se afirmará, más exactamente, se afirmará. Y ahora viene como un punto, ¿cierto? Y viene como si fuese un paréntesis, una cláusula aparte, un apéndice. Y dice, de Rav Ya'avod Tza'ir. Y eso lo han traducido tradicionalmente como el mayor servirá al menor. Y todo el mundo se ha imaginado que entonces se refiere a que como Esaú nació primero y era el mayor, entonces iba a servir al menor, a Jacob. Pues resulta que el texto es ambiguo en hebreo. Resulta que en hebreo dice Rav Ya'avod Tza'ir. ¿Sabe qué dice literalmente? Literalmente dice esto: el abundante trabajará pequeño. Así. El abundante trabajará pequeño. Rav Ya'avod Tza'ir. ¿Y eso qué significa? Y allí la cuestión. Resulta que Rav no es grande, ni mayor. Lo han traducido, el mayor servirá al menor. Rav es abundante. ¿Ya? El único que se le ha llamado abundante en la Biblia es Hashem. Rav Hesed Be'emet dice abundante en piedad y en verdad. ¿Ya? Rav Hesed Be'emet. Entonces dice, el que es Rav trabajará pequeño. ¿Qué está implicando esto? ¿Ya? Si Rav es Hashem, se lo atribuye a Hashem. Sí, claro. Rav servirá pequeño. Repito, Rav servirá pequeño. Rav Ya'avod Tza'ir. Pequeño, o sea, El abundante trabajará pequeño. o sea, con menos abundancia. Se va a disminuir la palabra. El abundante trabajará pequeño. Entonces lo curioso es que esta palabra Tza'ir es la misma que sale en el profeta Miqueas, cuando dice Belén Efrata, ¿verdad? El Tza'ir
el pequeño, para estar entre los maestros de Yehudá, de ti saldrá para mí siendo el Moshe de Israel. La misma palabra, Zair. Entonces estaríamos conectando, existe la posibilidad de que esto que Dios le está diciendo a Rivka se esté refiriendo en el futuro a Mashiach, esta última parte. Porque él está diciendo simplemente, a ver, ahí hay dos naciones que se van a separar y hay una que se va a afirmar más que la otra. Una generalidad, ¿no? Simplemente. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver a continuación es posiblemente la mala interpretación que le dio Rivka a esas palabras. Así como le pasó a Abraham. Recuerden que Dios le dijo a Abraham, Sara, tu mujer, te dará un hijo. Y ellos se pusieron a interpretar. Bueno, de pronto dijo Sara, pero se refería era a que en lugar de Sara o como Sara, ¿ya? O al lado de Sara, y terminó tomando a otra mujer. ¿Ya? Pero Dios fue muy específico. Y le dijo, de tu mujer, Sara, tu mujer dará un hijo. Pero vino de interpretación. Y esto nos tiene que alertar a nosotros muchísimo porque aquí se está repitiendo básicamente el mismo patrón. Dios dice algo y nosotros interpretamos otra cosa. Por la tradición ayer. ¿Ya? Porque existe la tendencia a no creer posible que Dios haga algo milagroso, maravilloso. Porque fíjense ustedes, ellos se pusieron a analizar a Abraham y Sara. Bueno, yo tengo ya 99 años, tú tienes 98. Yo el otro año ya tengo 100 y tú tienes 99. ¿De dónde, hijo? Ya, si ya Sara no menstrua. Entonces le parecía a ellos un poco irracional que la naturaleza fuese afectada de tal manera que se produjera una renovación y naciera un hijo de Dios. Para decir, no, ya pues lo hecho está. Y estamos viejos, desgastados, ya de dónde hijos. Pero Dios se manifiesta, como dice la Escritura, mi poder se manifiesta en la debilidad. Entiéndase debilidad, incapacidad humana. ¿Ya? Aquí está pasando igual. Dios le dice a ella, hay dos naciones y hay una que se va a afirmar más que la otra. Pero no le dice quién. Y simplemente le dice, y el que es abundante trabajará pequeño. Hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí viene el problema. Entonces, Isaac también se rige por la lógica. ¿Cuál era la lógica de Isaac? Que primero nació Esau, y ese es el primogénito. Como le pasó a Yosef, igualito. Yosef, cuando lleva a los hijos a que los bendijera Jacob, Jacob cruza los brazos y Yosef en su lógica dice, Señor, estás equivocado, padre, así no es. Este es el mayor. Tranquilo, hijo, ya yo sé. ¿Ya? Entonces tenemos que nosotros confrontarnos que es tendencia en la Escritura que Dios dice algo y nosotros llevamos la contraria. ¿Ya? Pero es más cotidiano de lo que parece, más cotidiano de lo que suena. Porque de pronto sí, todo el mundo sabe eso. Sí, Dios dice algo y el hombre hace siempre lo contrario. Pero aquí nos tiene que confrontar esto de que día a día, a pesar de que hemos leído algo de la Escritura, parece que eso fuera poesía o cuento. Pareciera que tú no lo ves como un deber que te corresponde, que te asiste. ¿Ya? Entonces mira lo que dice a continuación. Y se llenaron sus días para parir, y aquí había mellos en su vientre. Y salió el primero, pelirrojo todo él, como una pelliza de pelo de cabra, y llamaron su nombre Esab. Es curioso, el nombre de Esab no se sabe qué significa. No tiene una etimología clara. ¿Ya? Lo más cercano que se puede decir es que Esab significa el hecho. El hecho completo, algo así, porque salió peludo. Entonces lo contrario es Jacob. Dice, después de eso salió su hermano y su mano agarraba el talón de Esab
y llamó su nombre Jacob, porque talón se dice Akev. Entonces de Akev le pusieron entonces Jacob. Fíjense ustedes, Akev, Jacob, simplemente eso. Y ya no puede venir. Akev significa talón Talón. Y Jacob. y Jacob sería como que el talonero. Perdón, hermano. Y ya no viene de mano, la mano del talón. No, digamos Porque que yad- es un apócope porque yad es con B y pues no es muy común suprimir letras en hebreo para asociarlo. En este caso, si lo escribimos en hebreo, esta yud correspondería al nombre de Dios, que es muy común, y la palabra Akev sería así. ¿Ya? Pues miren que son las mismas letras, Akev y Jacob, pero la yud aparece, puede ser dos cosas. Una, el hecho de que en hebreo los verbos en tercera persona como él utilizan la yud. Si dice Jacob sería como que agarrará el talón, pero se puede entender como el nombre de Dios, significando entonces el talón de Yah. ¿Ya? Y esto tiene un sentido interesante, porque ya lo hemos hablado también antes en Ya otras han dicho clases. que Jacob significa engañador. No, realmente no. Ya, eso ya ahí hay que ir desmontando esa desinformación que Jacob Sí, es significa verdad. engañador. No, en realidad sería el talón de Yah. La etimología en hebreo es más precisa. Sí, exacto, aquí está clarito. Aquel es talón, Jacob sería talón de Yah o simplemente el que agarra por el talón. Ya, porque ¿qué lo está diciendo? Y su mano estaba agarrando el talón de Esaú y pusieron su nombre Jacob, o sea, el agarrador de talón, digamos. El talonador. El talonero, sí, una cosa así. Talonero. ¿Ya? Así lo está diciendo. Pero repito, hay una parte interesante aquí, porque resulta que habla del talón de Yah, supongamos, que es una posibilidad. Y ya hemos mencionado que el talón de Yah es una expresión que sale en el Salmo 89, Claro. cuando dice ellos profanarán o perforarán los talones de tu ungido. Entonces, ¿qué ocurre? Que Jacob básicamente iba a venir a representar todo lo que era la impresión del Señor en la vida de una persona. ¿Ya? Iba a ser la huella que Dios iba a dejar. Porque entonces hay otra palabra interesante aquí, que es la palabra Ekev, que ya lo hemos dicho que significa la huella y también se escribe igual. Ekev, Akev y Jacob. Ekev es la huella que deja el talón. Akev es el talón. Y Jacob se puede entender de las dos maneras. El que agarra el talón o que es la huella de Yah. Piensen ustedes. Y aquí viene algo interesante. Porque repito, cuando Dios dio la profecía, no había dicho quién iba a ser el mayor. Simplemente digo, uno será afirmado más que el otro. Y eso se fija el apóstol Pablo, porque fíjense que cuando Pablo en Romanos 9 habla de esto, menciona, no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, ¿verdad? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que por eso es simbólico el nombre de Jacob, porque cuando él hace eso y le ponen ese nombre, entonces es allí donde Dios empieza a mostrarse, a hacer la elección. Mira lo que dice a continuación. Entonces dice, Isaac era de 60 años cuando los parieron. ¿Ya? Y crecieron los muchachos y fue Esaú un hombre sabedor de casa, hombre de campo, y Jacob era un hombre tam, habitante de tiendas. Entonces es curioso la palabra tam. La palabra tam lo han traducido de muchas maneras. Tam es la palabra que aparece en el capítulo 1 de Job. ¿De acuerdo? Vamos a buscar en Job capítulo 1. ¿Quién lo tiene a la mano? Job capítulo 1.
Sí, Hubo que era de un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. bien, entonces es curioso de que ahí traducen perfecto, y es la misma palabra, tam. Era hombre tan. Dice, Ish haya beretz utz uyov shmo ve'aya aish hahu tam ve'yashar direi Elohim besar merah. Dice, y este hombre era tam, y ahí traducen perfecto. Entonces Jacob era un hombre tam, pero ¿cómo traducen? Es curioso, ¿no? ¿Cómo traduce en Génesis 25, versículo 27? ¿Cómo lo traducen? Quieto. Entero. Entero. Y crecieron los niños de Esaú, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Jacob, empero, era varón quieto, Quieto. Traducen quieto. Quieto. que Curioso, ¿ah? habitaba en tiendas. Entonces, ¿por qué traducen quieto? Aquí dice entero. Allá traduce por lo menos entero. Pero es la misma palabra que sale en Job, que allá traducen perfecto. Entonces, perfecto, es quieto o es entero. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de los tres? ¿Ya? ¿Cuál de casa, Cristian? Entero, de íntegro. ¿Qué dice en tu Biblia? Quieto. Quieto. Entonces fíjate tú cómo prevalece la interpretación del traductor. Ahí está diciendo que Jacob era tam. Tam, si vamos en términos bíblicos de Job, es un hombre que es temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que es tam. Entiéndase tam. Hombre temeroso de Dios y apartado del mal. No quieto. Quieto. No se Entonces, mete con nadie. sí, como que no se mete con nadie, No es ¿verdad? imperativo. Resulta que no. Entonces el traductor como que interpreta que mientras el uno es andariego, el otro es quieto. Eso es como que lo que se le pasó por la mente al traductor. Pero ahí dice que es tam, ¿Está en Job qué? en Job 1.1. Job. Ahí está, no tiene pierde. La escritura es nuestro propio diccionario. Y acá dice tienda. Ya, no, entonces acá traducen quieto, que era un hombre quieto, habitante de tiendas. Muchos Ya. lo traducen como flojo, era algo flojo. Sí, como un quedado ahí, un apalancado, casero, hogareño. A ver, no era tan así, tan cotidiana la cosa. Aquí te está marcando una diferencia entre el uno y el otro. Básicamente, si lo transportamos en términos espirituales, Claro. entendemos que uno era dependiente de Dios y el otro se creía independiente. El uno era temeroso de Dios, El otro no. ¿Ya? ¿Por qué? Digamos que fíjense ustedes, ya Esaú diría, yo me proveo mi propia comida. Claro, como dice que era diestro. Claro, era sabedor, dice, sabedor o conocedor de la casa, hombre de campo. Claro, yo me la sé todo, me defiendo solo, No necesito de Dios. no necesito de Dios. Y de hecho eso es lo que termina diciendo. Bueno, pero ¿de qué me sirve a mí esa primogenitura si me voy a morir de hambre? Dame acá. ¿Ya? Esa era la lógica. Es una persona que muy racional en su sentido de la vida, en su lógica, en sus prioridades. ¿De acuerdo? Y nunca pensaba lo que veíamos en la clase anterior en el largo plazo. Acuérdense que hablamos de eso en la clase anterior, ¿verdad? El largo plazo. Aquí estamos viendo que Jacob era tam. No sé cómo hacía para comer, ¿verdad? Porque ahí dice que era un habitante de tiendas. No sabemos de dónde sacaba la comida. La cosa era que comía, ¿cierto? No sabemos cómo, a qué se dedicaba, qué hacía él para ganarse la vida. Pero sí dice un énfasis importante que tenemos que recalcar, que mientras el énfasis de una persona como Esaú era batirse la vida por su cuenta, Jacob era un hombre habitante de tienda, pero era tam. Es decir, que todo su futuro y su sostenibilidad dependía del temor de Dios y de apartarse del mal. ¿Ya? Es los dos énfasis, mientras el uno es francamente cotidiano, trivial, salir a cazar, traer la casa, prepararla, comer, la rutina.
Jacob era un hombre fuera de serie. Entonces yo soy uno de los grandes defensores del buen nombre de Jacob, porque no sé, lamentablemente la cristiandad, el pueblo en general percibe que Jacob era un sinvergüenza, un ratero, un mentiroso, un engañador, y realmente no. Y eso yo lo insisto siempre en todas mis clases, siempre digo a los estudiantes, a ver, ¿qué es lo que mejor nos habla de la honestidad de Jacob? Cuando se fue a donde Labán, trabajó 20 años y él dice que hasta lo que le robaban, él lo ponía. Que si venía el león y se comió la oveja, él lo completaba. ¿Ya? Y él peleaba, guardaba las ovejas y nunca se robó una sola. ¿Ya? Entonces digo, si tú quieres juzgar a Jacob por su honestidad, mira lo que hizo cuando estaba solo. Que cualquiera dice, no, vino el león y se robó las ovejas. Y hubiera mandado a otro siervo por allá, se hubiera criado otro ganado por aparte, etcétera, etcétera. Pero él se lo dice a Labán, oye, he estado 20 años contigo, me has cambiado 10 veces el salario, te he aguantado todos los cambios, todas las tramullas, si vino, se lo robaron, yo lo ponía, ¿verdad? Yo defendía todo, entonces, y todavía no sé cómo le llaman el ladrón. Otra cosa es que... Porque pagando por lo que hizo. Algo así, resulta que no, nada de eso. Ahora vamos a ver el desarrollo de la historia. Por eso estoy haciendo énfasis en la palabra tam. Y ya la hemos visto cómo se usa en Job. Y hay muchísimos otros pasajes donde se usa la palabra tam e indica a una persona que es temerosa de Dios y apartada. Sencillo. ¿Ya? Con eso en mente, ahora viene lo que dice el verso 28, que es otro punto interesante. Y amó Isaac a Esaú. Es decir, cuando dice y amó, está dando por un hecho completo y absoluto, indiscutible. ¿Ya? En cambio, ¿qué dice de Rivka? Y Rivka, amó a Jacob. nada, pero así no está. ¿Dónde qué versículo? En el 28. Leamos el 28, ¿qué dice? Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Era interesado. Mas Rebeca amaba a Jacob. Bueno, ahí hay una diferencia en hebreo que no se nota en español. En hebreo dice, y amó Isaac a Esaú. Es decir, un hecho concluido, un hecho completo, indiscutible. En cambio dice que Rivka estaba amando a Jacob. Es decir, estaba en el proceso. Mientras que el otro ya lo dio por sentado. Claro, está en pasado. Está en Ya pasado. está en un presente continuo. Es correcto. En cambio, Experimentándolo. es correcto. Rivka estaba apenas en el proceso. El otro se parcializó de una. Rivka estaba neutra. ¿Ya? Eso no se ve en español, pero en hebreo sí se ve. Dice, Vayehav Yitzhak et Esaú. Y amó Isaac a Esaú. Con punto. Lo amó. Ya, ese era su amado. Mientras Rivka estaba amando a Jacob. Estaba en el proceso. No estaba definida, no estaba parcializada. ¿Ya? O sea que hasta ese momento ella va bien, ella lleva el equilibrio, ¿cierto? En ese punto. Es decir, que ella cuando hace el énfasis que estaba amando a Jacob, lo ponen en contraste por el hecho de que ella amaba a Esaú también, pero no como Isaac, que ya lo había determinado, ya lo había tomado como favorito. Entonces la escritura lo que hace es mostrar simplemente que Rivka estaba amando a Jacob igual como amaba a Esaú. Así de sencillo. Y dice, y preparó Jacob un guiso y vino Esaú del campo y él estaba cansado. Y dijo Esaú a Jacob, dame de tragar ahora, así dice. Suena grosero, pero lo ponen así como para indicar cómo era de vasto Jacob, Esaú. Que le des a comer. No, dame de tragar. Dame de tragar ahora de ese rojo. Como hablaba vasto. Dice un guiso, era un guiso y del rojo ese. De este rojo, porque estoy cansado. Por eso llamó su nombre Edom.
Fíjense ustedes, porque rojo en hebreo se dice Adom, con M, Adom, se escribe así. Y Edom se escribe exactamente con la misma letra, solo que con otras vocales. Edom. Ahí está. Ya Edom es el gentilicio. Edom es un sobrenombre. Edom es un Sobrenombre, sí, el rojo. Hay un navegante vikingo que se llama Eric el Rojo, ¿ya? Que llegó y descubrió Groenlandia antes que Cristóbal Colón. Y todavía dicen que Cristóbal Colón descubrió América. Entonces, Adom y Edom. Edom significa el rojo. Y Adom, Adom es el color. De hecho, ya no tenía, era pelirrojo. Sí, exactamente, salió Admoni también. Muy bien, sigamos. Y dijo Jacob: vende conforme a este día tu primogenitura para mí. Y dijo Esab: he aquí yo voy a morir. ¿Y por qué para mí esta primogenitura? Y dijo Jacob: júrame conforme a este día, y le juró. Y vendió su primogenitura a Jacob. Es decir, ya de entrada ahí tenemos un negocio totalmente legal, ¿cierto? Ahí hay una venta de un derecho de herencia totalmente legal. O sea que no podemos ver a Jacob como un ladrón. no, Nunca. no como un negociador. Un negocio, y cuando vio amenazada su compra, pues actuó de conformidad. Y ahorita vamos a terminar de ver algo, porque ni siquiera Jacob fue el que se imaginó todo eso. ¿Ya? Por eso es importante el énfasis en la palabra tam, y por eso hay un mensaje especial para todos nosotros que nos consideramos temerosos de Dios y apartados del mal. ¿Cuál es el mensaje? Si analizamos bien la situación, hay algo determinante en la historia que le faltó a Jacob para preservarse delante de Dios en integridad. ¿Cuál fue? El carácter. ¿Ya? El carácter. ¿Por qué? Él podía haber sido temeroso de Dios, podía haber sido apartado del mal. ¿Qué pasó entonces? Se dejó presionar de su mamá. ¿Ya? Se dejó presionar. Fíjense ustedes, pareciera como una cosa superpotente decir: yo soy temeroso de Dios y apartado del mal. Pero como bien dice el libro de Eclesiastés, que más importante es la atención a la hora de hacer el perfume que saberse la receta y la fórmula para hacer el perfume. ¿Por qué? Porque si te distraes, le cae la mosca y se daña. ¿Ya? Un poco de atención, dice allí, es más importante y más valioso que el saber la receta del perfume. Y eso es lo que quiero hacer énfasis hoy. Él era temeroso de Dios, era apartado del mal, le faltó un poco más de atención, de carácter en este caso. ¿Por qué? Si él había comprado legalmente, fue un trato justo, ¿no? Fue un trato justo. Y el otro inclusive despreció la primogenitura. Bueno, ¿eso para qué? Es decir, es como que la diferencia, yo siempre lo he dicho, es como que un artista le compre un paquete de basura, o lo que al otro le parece basura, ¿verdad?, a una persona, y tú le digas: oye, véndeme ese paquete que tú tienes ahí, y el otro lo tiene archivado como si fuera basura, y te lo vende por cualquier cosa. Bueno, dame ahí lo que sea, llévatelo. Y resulta que cuando el otro lo toma, hace una obra de arte y la vende en millones de dólares. Entonces, ¿es injusto eso? No es injusto. Entonces O sea, que el que lo vendió por poco precio no conocía el valor es correcto. real de Claro. eso que poseía. Así es. Esaú pues nunca vio el valor real de su primogenitura. Sí, Ya. exacto. Nunca lo vio. Ni la atención de su padre hacia él. Él nunca le vio el valor futuro que eso tenía.
Claro. y lo consideró como una, dice, pues me voy a morir, eso no me va a marcar la diferencia. Es por eso, entonces, Esab está representando el pensamiento humano carnal terrenal, porque solo piensa en las cosas de la carne. Eso lo dice en Romanos también. Claro. El carnal piensa en las cosas de la carne. En cambio, el espiritual piensa en las cosas del espíritu. ¿Sí ves? Por eso es que Jacob era tan, porque era temeroso de Dios, apartado del mal. Pensaba en las cosas del espíritu. Pero por eso veíamos aquella vez que hicimos un ayuno, ¿se acuerdan? La interesantísima cadena que menciona segunda de Pedro. Y dice, entonces añada vuestra fidelidad, añadir ¿qué? Templanza, Templanza. La ¿ya? templanza Dominio domina. propio, paciencia, o sea, perseverancia, virtud, que es hacer las cosas bien hechas, ¿ya? ¿Por qué? Eso era lo que le faltaba añadir a Jacob. Vamos a leer segunda de Pedro para recordar ese pasaje. Eso era lo que tenía que haber agregado, por eso la Escritura lo habla, para que no nos ocurra lo mismo. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Hicimos un ayuno de eso. Sí, claro. Desde Aquí. el 4, sí, Aquí. sí. ¿Qué dice? Simón Pedro, sí, no, si está en el 4 por ahí. 1.5. y vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrad en vuestra fidelidad virtud, y en la virtud ciencia, Ajá. y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, Fíjate. y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Yehoshua. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Correcto. Entonces, ¿qué pasó? Que siendo Jacob temeroso de Dios, apartado del mal, le faltó esa cadena. Se dejó presionar, ¿cierto? Su madre viene un poco azarada, un poco asustada, ¿cierto? Y le dice, mira que tu papá va a bendecir a tu hermano. ¿Ya? Apúrate, disfrázate, trae esto. Se dejó mandar. Se dejó mandar, no tuvo carácter de acuerdo. Otro le hubiera dicho, no, pero cálmate, ¿qué es lo que te pasa? Deja el afán. Sí, ya yo negocié con Ya yo él. negocié eso con él. ¿Ya? No hay problema. ¿Me explico? No hay problema, no hay afán. El problema era que de pronto el temor era que el que legalizaba la premonitura era Jacob, Sí, era Isaac. Sí, pero entonces aquí viene el problema, repito, de dejarse mover de las cosas que ya tú sabes. ¿Cierto? ¿Por qué? Primero de todo, indistintamente de lo que fuera a ser Isaac, Jacob tenía que esperar. Tenía que esperar, él no sabía lo que iba a acontecer. Simplemente tenía que estar tranquilo. Se le olvidó habitar en tienda en ese momento. ¿Ya? Sí, porque era habitante de tienda, pero se dejó sacar de las casillas. Se dejó mover de su lugar. Ve, trae esto, haz esto, ponte esto, di esto, lo otro. En un momento determinado se vio enredado, metido en semejante lío, y él tenía que haberse preguntado, ¿yo qué hago aquí? Porque estoy así enredado, ¿yo qué estoy haciendo? Él tenía que haberle ido a reclamar a Jacob, a Esab, decirle, oye, por ahí me enteré que te van a bendecir, ya sabes cómo es la situación. Dicho, ¿sí o no? Tenía que usar de carácter. Pero ¿qué pasa? Que cuando vienen los miedos humanos, los miedos carnales, entonces se nos olvida aplicar la palabra de Dios. Que me da pena, que me da cosa, es que de pronto se enfada y no nos confrontamos. Y lo que tenía que hacer, en vez de disfrazarse, era decirle, de acá, yo hice un negocio contigo, vamos a hablar con mi papá para que él sepa que tú me vendiste eso
Y punto. Se acabó. Pero nada, se dejó mover el miedo de que iba a perder lo que ya era de él. ¿Ya? Al fin y al cabo iba a ser de él. Sencillo. Se enredó en algo que no tenía que enredarse. Porque le faltó un poco de carácter. Y eso es algo que nos tenemos que nosotros proponer, tener y forjar. Carácter. Y por ahí leía una definición muy buena y sencilla. Cuando tú pones tus emociones por debajo de tus decisiones, a eso se llama carácter. ¿Ya? Actuar con detenimiento, con un análisis general y total de la situación. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que nos pertenece, lo que ya es de nosotros, lo que nosotros somos. Eso no se negocia. Nuestros principios bíblicos no tenemos por qué estarlos negociando ni dejándonos mover de nuestro lugar por decir que vamos a perder algo. El temor de perderlo. Claro, no es que de pronto tienes que echar una mentira porque es que si no